En este video tutorial, aprenderás cómo añadir una cabecera para tu WordPress. Esta cabecera será tu imagen, esta imagen será el escaparate con luces de neón de tu página web. En este video tutorial, aprenderemos cómo crear una cabecera para nuestra página web. Esta cabecera será nuestra imagen de nuestra página web. Con luces de neón, con luces que atraen la atención hacia nuestra página web. Y te preguntarás, ¿cómo hacer esta cabecera? Pues ahora aprenderemos cómo hacerlo, así que, vamos a ello. Como vemos aquí en nuestra página web todavía no tenemos una cabecera para nuestra página web, así que vamos a ponerla. Aquí será donde pondremos nuestra cabecera. ¿Y cómo se hace? No me enrollo más y voy al grano. Voy chusqueros. Hay dos formas de hacerlo, una desde aquí, y otra desde el panel de control. Si pinchamos aquí veremos este panel de personalizar. Aquí en imagen de cabecera será donde pondremos esta imagen para la cabecera, y si pinchamos veremos cómo añadir esta imagen. Aquí nos explica las dimensiones que debe de tener esta imagen que vamos a diseñar para nuestra cabecera. Como vemos, esta imagen tiene que tener 1200 por 280 píxeles. También, como dije antes en otro video tutorial, puedes acceder a este panel pinchando en tu panel de control, que yo ya tengo abierto. Ahora pincharé en esta pestaña. Esto ya lo he explicado en mis otros vídeos tutoriales, pero bueno, lo explico nuevamente. No pasa nada. Como vemos, desplazamos el ratón a esta apariencia, y tendremos que pinchar en personalizar. Yo no lo haré porque ya lo tengo abierto. Ahora me iré nuevamente a nuestra página web. Ahora crearemos esta imagen, que es lo que queremos, ¿verdad? Vamos chusqueros, vamos allá. Ahora lo que necesitamos es un editor de fotos, y para ello utilizaremos como siempre un programa gratis. Claro, ya tú sabes, lo gratis mola más, pero los que tenga Photoshop, que es de pago, los pasos son algo parecido a otros programas similares. Así que vamos a ello. Ahora abriré este editor de fotos. Este pequeño editor de fotos, pero potente por sus prestaciones, que se llama GIMP 2 y que además es gratis, será donde crearemos esta cabecera. También podrás crear otras imágenes que necesites, como tu logo. ¿Qué es un logo? Chusqueros, eso ya lo explicaré en otro vídeo tutorial. Chusqueros, vamos a hacer lo que hemos venido a hacer, así que vamos a ello. Este programa llamado GIMP 2 lo podéis descargarlo, ya sabéis, es gratis, y luego instalarlo. Lo que voy a hacer ahora es abrir y crear un nuevo proyecto en GIMP 2. Para ello debemos de pinchar en archivo y en nuevo. Verás esta ventana donde añadiremos las dimensiones que queremos para este proyecto, o el nombre, si lo queremos guardar, para después modificarlo. Pinchando aquí en plantillas, veremos diferentes dimensiones para nuestro proyecto. Yo escogeré 1024 por 720 píxeles. Pinchamos en aceptar. Aquí tenemos nuestro lienzo en blanco donde podremos dar rienda suelta a nuestro proyecto. Para crear esta cabecera, pinchamos en la herramienta texto. Pinchamos el ratón en este lienzo, y desplazamos por la ventana hasta el final del lienzo en blanco. Aquí escribimos el texto que queremos crear. Yo escribiré, Bricomania. No se olvide ponerlo en mayúsculas. Y te preguntarás por qué en mayúsculas. Porque así será mejor.
para después añadir la imagen de fondo, que viste al principio de este video tutorial. Así que sigamos. Ahora señalamos el texto. Pinchamos aquí para ampliar este texto hasta que llegue al borde de este cuadro. Lo dejamos así, o lo puedes poner en dos columnas, eso ya tú decides cómo quieres que sea tu diseño para tu página web. Reducimos el cuadro para ajustar al texto. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle una imagen de fondo para esta cabecera. Recuerda que se verá como en esta imagen que vemos debajo del texto. Nos vamos a nuestra página web y abrimos nuestro navegador preferido. Abrimos nuestro navegador preferido. Escribimos texturas madera, y veremos en la pestaña imágenes, todas estas texturas de madera que necesitamos para nuestro proyecto. Tú escribe después de texturas, el que más se adapte a tu proyecto. Buscamos la textura que más nos guste, para nuestro proyecto. Pinchamos en esta textura, y se ampliará esta textura. Ahora lo que haremos, será pinchar con el secundario del ratón, para copiar esta textura que pegaremos en GIMP 2. Como vemos, se desplegará estas opciones, nos desplazamos hasta la opción, copiar imagen. Pinchamos en copiar imagen. Nos vamos a GIMP 2. Pinchamos en editar. Y pinchamos en pegar. Renombramos esta capa nueva, por ejemplo, madera. Solo tienes que pinchar encima de esta capa 2 veces, escribe tu texto, y después pincha fuera para que se guarde. Aquí tenemos nuestra textura para añadirla detrás del texto. Ahora lo que haremos, será dimensionar esta textura para ponerla detrás del texto. Pinchamos en esta herramienta para escalar esta textura. Pinchamos en la imagen, y veremos esta rejilla, y empezamos a escalar la imagen. Para que sea más rápido desplaza la imagen hacia un lado, y después pincha en los cuadrados para ir adaptándola al tamaño de nuestro texto. Vamos, tú puedes. Los chusqueros, lo podemos todo. Vamos. Una vez escalado, le pinchamos en escalar. Ya lo tenemos, chusqueros. Vamos, que ya nos queda poco. Ahora vamos a poner la capa de las letras delante de la capa de madera, para que las letras se vean delante de la capa de madera. Pinchamos en la capa bricomanía, que es la capa de las letras. Para colocar esta capa debajo de la otra capa, pincharemos en capa. Desplazamos el ratón a esta transparencia, y buscamos alfa selección. Pinchamos en alfa selección. Aquí vemos las letras de bricomanía, ya lo tenemos, chusqueros. Pinchamos en la capa madera. Pinchamos en selección. Aquí en selección, invertiremos esta capa, que la veremos de la siguiente forma. Pinchamos en invertir. Recuerda de tener señalada la capa madera. Ahora pincha con el secundario del ratón para recortar esta capa. Ahora nos vamos hasta editar, y buscamos cortar. Pinchamos en cortar.
Así es como se verá nuestra cabecera para nuestra página web. Como ya dije antes, si quieres que se vea mejor este fondo, para que se vean mejor el fondo para estas letras deben de estar una debajo de la otra para que esta textura se vea mejor dentro de las letras. Ahora nos iremos a seleccionar y pinchamos en nada. Con esto tenemos terminado esta cabecera, pero si quieres poner un borde a nuestra cabecera, tendrás que hacer los siguientes pasos. Tendremos que hacer una nueva capa, para añadirle este borde, así que tendremos que pinchar en la capa madera para crear esta capa nueva. Pinchamos en capa, pinchamos en transparencia, y en alfa selección. Pinchamos en crear una capa nueva. Le ponemos un nombre nuevo, como por ejemplo, madera 1, y pinchamos en aceptar. Nos vamos a selección. Pinchamos en borde. Aquí podemos añadir cuánto borde queremos, yo dejaré el que tiene por defecto. Pinchamos en aceptar. Ahora buscaremos la herramienta de relleno para incluir este relleno, yo dejaré el color negro. Pinchamos en herramienta de relleno. Aquí puedes escoger el color que quieras, yo dejaré el que viene. Pinchamos con este color, y ahora veremos este borde. Lo puedes dejar como está, o lo cambias. Ahora te mostraré otra forma de cómo hacer esta cabecera. Ahora crearemos la capa del ladrillo como ves en esta imagen. Si has llegado hasta aquí eres un campeón y ahora te enseñaré cómo añadir la capa del ladrillo. Si quieres deshacer este paso, solo tienes que ir a editar y pinchar en deshacer relleno. Ahora añadiremos la textura del ladrillo como hemos visto antes. Ahora nos iremos al navegador preferido, y añadiremos una capa más a nuestro diseño. Aquí escribimos ladrillo, después de textura. Haremos los mismos pasos que hicimos con la otra capa, buscamos la que nos gusta, y la copiamos. Pinchamos en copiar imagen. La pegamos aquí pinchando en editar, y pegar. Pinchamos en la herramienta de escalado. Escalamos la imagen como hicimos antes. Renombramos la capa. Desplazamos el ratón a esta capa. Pinchamos en capa, transparencia, y alfa selección. Pinchando aquí en este botón podemos subir o bajar las capas. Con la herramienta de escalado podremos centrar la palabra bricomania en la capa del ladrillo.
Como ves, ya ha quedado como la cabecera que vimos al principio. Renombramos esta capa. Y bajamos hasta la capa madera 1. Ya está terminado, y el vuestro, espero que sí también, y ahora a triunfar con vuestra página web. Ahora solo nos queda guardar esta cabecera para nuestra página web. Para ello nos iremos a archivo para guardar este proyecto. Pinchamos en archivo, y pinchamos en guardar como. Aquí escribimos por ejemplo, cabecera.png, debes de escribir punto más png al final y busca la carpeta donde quieres guardarlo, y pinchamos en guardar. Veremos esta ventana, pinchamos aquí. Pinchamos aquí y se desplegarán unas opciones con diferentes formatos. Buscamos PNG y pinchamos en PNG. Pinchamos en exportar. Pinchamos en exportar. Ahora nos iremos a nuestra página para añadir esta cabecera. Ahora pinchamos aquí para añadir la cabecera. Subimos este archivo, pinchando en seleccionar archivo. Lo seleccionamos, y pinchamos en abrir. Pinchamos en seleccionar y recortar. Ajustamos este recuadro hasta que encaje en nuestra cabecera. Pinchamos en recortar imagen. Aquí ya tenemos nuestra cabecera para nuestra página web. Muy bien hecho, chusqueros. Ahora a triunfar. Si quieres que no se vea esto que es la identidad del sitio, lo que tenemos que hacer es ir a identidad del sitio, pinchamos en esta flecha. Pinchamos en identidad del sitio. Y pinchamos en esta palometa. Ya está, chusqueros, ya tenemos nuestra cabecera. Pinchamos en publicar para guardar los cambios. Pinchamos aquí para cerrar la pestaña personalizar. Hasta aquí todo. Si habéis llegado hasta el final, muchas gracias y hasta el próximo video tutorial.
En este video tutorial, has aprendido cómo añadir una cabecera para tu WordPress. Esta cabecera será tu imagen, esta imagen será el escaparate con luces de neón de tu página web.